bendiga. ¿Me escuchan? Amén. Sí. Bueno. Qué bueno estar aquí reunidos y tenerlos a cada uno de ustedes aquí también presentes y agradecido, ¿verdad?, de nuestro Dios, porque Él permite que podamos estar aquí, que dejemos nuestras comodidades, ¿verdad?, en nuestro hogar. Sería más cómodo estar allí tumbadito o haciendo algo ahí en la casa, ¿no? Los que han trabajado anoche, que están aquí valientes, ¿no?, y esforzados, ¿verdad?, que sería más cómodo estar allí descansando. Pero gracias al Señor que permite que podamos estar aquí, ¿verdad?, haciendo ese sobreesfuerzo, ¿no?, para alabar y glorificar su nombre. Les voy a invitar que vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 6. Vamos a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. No sé si sigue la secuencia de qué significa ser hijo de Dios, cuál es el privilegio que tenemos los cristianos, qué es en realidad un cristiano, una persona que confiese que Jesús es el Señor, el Salvador de su vida. Y empezábamos viendo que los cristianos somos ¿qué? Bendecidos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Y en el versículo 4 dice que somos ¿qué? Escogidos, ¿verdad? Según nos escogió, ¿en quién? En Él, en Cristo Jesús. Él nos escogió. Y yo no sé si tú te has puesto a ver cuántas veces en las redes sociales, en las noticias, nos encontramos con personas que llevan años esperando para que un equipo de deporte lo coja, de cualquier tipo de equipo. Puede ser de fútbol, puede ser de baloncesto, puede ser de tenis, ¿no? Vemos en los centros donde ellos se preparan, que están allí y hacen promociones de lo bueno que son esos jugadores. Pero ningún equipo todavía se ha preocupado por escogerlo. Y vemos los equipos de fútbol que son más famosos aquí en España, el Barça, el Madrid, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos jugadores que están ahí en la cancha o que están en otros centros de esto practicando ahí, desearían? Yo me imagino y he visto como ellos dicen: mi anhelo es entrar en el Barça a jugar. Es su anhelo, ¿no? Que lo fijen ahí en el Barça. Se preocupan, se esfuerzan tanto, lo dan todo por entrar allí para que lo escojan. Más sin embargo, aquí Pablo dice que nos escogió. ¿Quién nos escogió a nosotros? El mejor fichador de todos los tiempos. Si hay equipos que son sobresalientes, que
Cualquier persona le gustaría estar allí jugando por lo bien que pagan, por lo millonario que van a ser. Te quiero decir que a cada uno de los cristianos lo escogió el dador de la vida. ¿Para qué? Para alabanza de su nombre. Qué bonito, ¿verdad? Que cada uno de nosotros hemos sido escogidos por el mejor equipo, hermano. Esto no es un equipo cualquiera, esto es un equipo, ¿para qué? Para vida eterna. Pablo que decía, yo he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la corona de la vida eterna. Y aquí Pablo nos está animando a nosotros ¿a qué? A permanecer en él, a permanecer, ¿cierto? Cuando un equipo ficha a un jugador, por lo bueno que sea, vemos que hay otros equipos que están también interesados y pagan una cantidad de dinero para llevárselo para su equipo, ¿o no? Pues este que nos ha fichado a nosotros no acepta cambio, hermanos. No acepta cambio. Él nos bendice ¿con qué? Con toda bendición espiritual. No nos hace falta absolutamente nada. Y tú ahora mismo me estarías diciendo, pero a mí me falta dinero. A mí me falta una vivienda. Yo me gustaría tener una vivienda mía. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero las bendiciones que Él nos da a nosotros no son terrenales porque Él no es de este mundo. ¿A dónde son las bendiciones? Están arriba en el cielo. Están arriba. No son aquí de las cosas materiales, hermanos. Por más que yo me quiera preocupar por vivir cómodo aquí, todo eso se va a quedar. Eso no se va a ir al cielo. Que es lo que Él nos promete a nosotros. Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces somos escogidos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y esto tiene un principio. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo Él decidió escogernos a nosotros? Pues dice que antes de la fundación del mundo, antes de que Él hiciera todo lo que nuestros ojos pueden ver, ya Él nos había escogido. ¿Cómo así? Sí, porque Dios conoce el futuro de todos los tiempos. Él lo conoce. Y Él, antes de que cada uno de nosotros naciésemos, Él nos escogió. ¿Para qué? Escucha, nos escogió y hay aquí una condición. ¿Cuál es esa condición? Nos escogió para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escucha, es que una condición. Santos y sin mancha. Ya tú me dirías, pero ahora mismo no somos santos. Ahora mismo nosotros estamos contaminados de pecado, vivimos en un cuerpo de pecado. ¿Cierto que sí? Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Y a través de qué te ve Dios? Ahí está el asunto, ¿no? ¿A través de qué nos ve Dios? A través de su Hijo. A través de la sangre de Jesucristo. Él nos redimió, Él nos lavó, Él perdonó nuestro pecado. Y a través del Espíritu Santo Él nos santifica. Entonces Dios nos ve a nosotros justos y santos a través de Jesús. Amén. ¿Y por qué entonces dice que Él nos escogió? ¿Para qué? Pues para eso, para que nosotros practiquemos, ¿qué? La santidad y la justicia de Dios. Es con ese propósito que Él nos escogió a nosotros. Y esto no quiere decir
que Dios elige a unos sí y a otros no. Porque aquí hay un problema, ¿no? Con la elección. Hay muchos que piensan que Él solo escoge a un grupo. Y no estoy de acuerdo con eso. Dios no escoge a un grupo. Antes de la fundación del mundo, Él sabe quiénes eran los que iban a aceptar a Cristo Jesús. Porque ya Él tenía la cruz preparada. Él sabía que el hombre iba a pecar. Pero Él tenía este plan divino, ¿verdad? Para rescatar. Vamos a ver qué dice el mismo escritor de los Efesios, lo que dice también en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a ver lo que nos dice aquí. 2 de Corintios 5, versículo 15 hasta el 17. Nos dice lo siguiente. Dice, y por todo murió. Yo no sé si tu Biblia dice así. Igual tiene otra versión y dice otra cosa, no sé. Pero dice aquí, y por todo murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué dice? A nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si Pablo estuviera ahí sentado, yo le diría a Pablo, ¿y tú te estás contradiciendo? ¿Tú te estás contradiciendo, Pablo? ¿No? Porque al principio vemos que eligió a un grupo y ahora aquí dice que por todo murió. Y estos son dos temas, hermanos, muy complejos, dos temas que han traído divisiones en la iglesia. Vamos allá. Él, desde el principio, de antes de la fundación del mundo, Él ya tenía su plan perfecto para salvar ¿a quién? A todos. Pablo dice, y por todo murió. ¿Por qué murió? O sea, ahí están incluidos los asesinos, los borrachos, los fornicarios, los idólatras, todo. Todas las personas están allí incluidas. Él murió por todo. ¿Y eso quiere decir que todos somos salvos? No, eso quiere decir que la gracia de Dios está ahí para ellos. Por más vil pecador que sea esa persona, la gracia de Dios está ahí para rescatarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no todos creen en Cristo Jesús, no todos han aceptado a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son los que son apartados? ¿Cuáles son los que son escogidos? ¿Cuáles son los que son llamados? Todo aquel, de ese montón, de todos los millones de seres humanos, ¿cuáles son los escogidos? Todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que creen en Cristo Jesús? ¿Mayoría? ¿O un poquito? Un remanente, somos pocos, hermanos. Esto sí que es curioso. Mira, vámonos a Génesis. En Génesis nosotros encontramos a Enoc, que no vio muerte. ¿Por qué no vio muerte? Porque anduvo con Dios, dice. Pero de todo ese grupo que había allí, solamente una persona no vio muerte. Dios los transformó. Escucha, uno. Vámonos años más adelante, cuando ya la humanidad ya había bastantes personas. Vámonos a Noé. ¿Y Dios escogió a quién?
A 8 personas, escucha bien, antes 1, ahora ya van 8. Es maravilloso. De un grupo de personas, no sé cuántos miles habían, pero sí que habían bastantes personas. Dice que se corrompieron. 8 personas se salvaron. Y de esas 8 personas Dios empezó nuevamente a multiplicar la humanidad. ¿O no? Ahora, si nos vamos más adelante, en toda la historia de la Biblia, vamos a encontrar que luego Él escoge a Abraham y le dice: en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. ¿Cierto? Pero eso no se cumple en totalidad. ¿Por qué? Porque todos no han creído en Dios. ¿Todo? Entonces, ¿Cristo qué es? ¿Qué es Cristo? Salvación para todos. Pero no todos han creído en Él. Entonces ahí estamos, que es un remanente, un grupito. Hermano, un grupito. Ahora, Dios ha tenido un plan, hermanos. Él continúa hacia adelante con su plan. El plan de Dios es que esa poca persona que creen en Cristo Jesús se santifiquen, le alaben, le den honra y gloria a Él, y se aparten ¿de qué? De las cosas vanas de este mundo. Bueno, sigue diciendo Pablo aquí, el versículo 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Vale? Nosotros encontramos que Él nos bendijo en Cristo Jesús, y que la bendición en Cristo Jesús está ¿en qué? En escogernos, separarnos del mundo. ¿Para qué? Para que nos santifiquemos, para que vivamos una vida santa, agradándole a Él. Y una vez eso hecho, entonces, ¿qué es lo que continúa haciendo? Él nos ¿qué? Predestinó, ¿para qué? Para que seamos hijos suyos, ¿cierto? Escucha, pero me llama mucho la atención el apartarnos, separarnos de. No se escogió. Esto me lleva a mí al Antiguo Testamento nuevamente. Los sacrificios, los corderos, los machos cabríos, el toro, todos los animales que iban a sacrificarle a Dios, había una condición, ¿o no había una condición? Claro que había una condición. Ese animal tenía que ser sin defectos, sin mancha. O sea, no podía ser cojo, no podía faltarle un ojo, no podía faltarle una oreja, no podía tener defectos. Ese animal tenía que ser ¿qué? Perfecto. Y había una fiesta, que esa fiesta ellos tenían que separar el animal un año antes. Un año antes tenían que separar ese animal, un animal que ellos tenían que escogerlo, examinarlo y cuidarlo, tenerlos allí con mucho cuidado para cuando llegara el día de esa fiesta, ellos sacrificarlo. Y Pablo aquí está diciendo que cada uno de nosotros, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, nos separó, nos apartó de las cosas del mundo. ¿Sabías tú que por eso el mundo no te acepta, el mundo te rechaza? Porque Dios te apartó. Porque tú estás apartado, porque el mundo no puede tenerte allí. Vivimos aquí, claro, en este mundo, pero nuestra forma de nosotros ser, nuestra forma de nosotros vivir es una forma diferente. Nuestra práctica no es la práctica del mundo. Nosotros
nos santificamos para alabanza, honra y gloria del Señor Jesucristo. Esto lleva un proceso. ¿Cómo así? Claro, para yo santificarme yo tengo que conocer ¿a quién? A Cristo Jesús. Yo tengo que santificarme porque Él es santo. Y de la única manera que yo puedo practicar la santidad y yo puedo ser revestido de esa coraza, de verdad, es escudriñando las Escrituras, es orando, es teniendo una relación íntima con Dios. Por eso siempre le animamos a que tenemos que escudriñar las Escrituras, que tenemos que orar, tener una búsqueda con Dios para nosotros poder ser revestidos con esa coraza. De la otra manera, hermano, nosotros no podemos ser. O sea, cuando nosotros reconocemos que Dios nos escogió en Él para que nosotros le alabemos, un Dios santo no puede recibir alabanza de una persona que no practique la santidad, ¿o sí? Yo creo que no puede, hermano. Él es un Dios santo, entonces nosotros tenemos que practicar, practicar la santidad. Hermanos, y muchas veces, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de nosotros adorar a Dios, hay muchas personas que se alejan de Dios y no quieren venir al conocimiento de la verdad. Y eso influye mucho en el hogar, hermanos. En la forma en que mis hijos me están viendo a mí, mi forma de yo alabar a Dios, eso influye mucho. Porque si yo soy un cristiano que no me aparto de las cosas del mundo, y en mi casa está el mundo, mis hijos se van a criar conociendo ¿qué? Un evangelio que está dentro del mundo. Y Dios no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Porque Dios es espiritual y todo lo de Él es espiritual. Entonces, aquí está, hermanos, una situación ya un poco compleja. ¿Cierto? Porque si mis hijos me están viendo a mí que yo no me he apartado del mundo, entonces aquí hay un problema, porque la Escritura dice que Dios nos escogió, escoger apartar. ¿O no? Cuando tú estás recogiendo fruta y tú dices, yo solamente voy a coger la más grande y la pequeñita la voy a dejar allí. O tú estás sacando patatas y tú dices, yo las pequeñitas no me gustan, yo solo la grande. Tú estás apartando, tú estás escogiendo la más grande, tú la estás apartando, ¿o no? Y Dios quiere que nosotros estemos, ¿qué? Apartados, separados, hermanos, de las cosas de este mundo. Y el propósito con el que Dios nos escogió a nosotros es ¿para qué? Para separarnos, para que nosotros nos santifiquemos en Cristo Jesús. Bueno, si Él nos ha predestinado a nosotros, esta palabra de predestinar también se confunde mucho. En el texto lo que quiere decir es que apartados de qué, apartado o separado, pero lo que se entiende normalmente es preordenó. Dios nos preordenó, o sea que Él nos ordenó a nosotros con amor para santificarnos en Cristo Jesús. No sé si entiende. Dios es un Dios de orden. Entonces, la palabra predestinó, recordemos que el lenguaje que nosotros tenemos, la Biblia que nosotros tenemos es traducida de varios idiomas. ¿O no? Claro que sí. La Biblia está escrita en 2 idiomas. ¿En cuáles? Hebreo y griego. Está escrita la Biblia. Pero nosotros la tenemos en español. Entonces, los verbos a traducirlo cambian.
el significado de la manera en que Reina Valera ha establecido o ha escrito, ¿no? La Biblia traducida al español para que nosotros podemos entenderla, la adapta a nuestro verbo, a nuestro idioma, ¿cierto? Para que podamos entenderla. Pero si nos vamos sin dejar la esencia de lo que quiere transmitir este verbo, es que Él nos ordenó en amor. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros guardemos un orden en Cristo Jesús, santificados en Cristo Jesús, justificados en Cristo Jesús, y tenemos que andar en esa santidad. Hermanos, aquí hay unas ciertas condiciones que un cristiano tiene que cumplir. Una vez que tú entiendes que Él te bendijo en Cristo Jesús y que Él te escogió para que tú fueras hijo suyo, entonces aquí hay ciertas condiciones. Dice, y por todos murió. Escucha bien. Y por todos murió. Dentro de ese todo estamos nosotros y tenemos que cumplir ciertos requisitos. Somos escogidos, y eso tenemos que nosotros tenerlo claro, saber que somos escogidos ¿por quién? Por el Santo de los Santos, ¿cierto? Por el Rey de Reyes. Que somos apartados de las cosas del mundo, quiere decir que ya yo no debo de practicar las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Y esto nos lleva entonces a otro paso. ¿Cuál es ese paso entonces que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 15, verso 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ¿escucha eso? Antes, ¿quién tú eras? Piensa un poco. ¿Quién tú eras antes de aceptar a Cristo Jesús? Tú eras una persona con tu físico normal, ¿cierto? Pero ¿qué tú practicabas? ¿Cuáles eran tus pensamientos? ¿Cuáles eran los designios de tu corazón? ¿A dónde te llevaban tus pies? ¿Qué veían tus ojos? ¿No? Cosas pecaminosas, cosas que contaminaban, ¿verdad?, a nuestra alma, que no nos dejaban acercar a Cristo. Y ahora ya Él nos ha separado, nos ha apartado del mundo. ¿Y ahora qué somos? Nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Escucha, y eso de nueva criatura quiere decir que tienes que morir. ¿O no? Tú tienes que morir, pero ¿a qué tienes que morir? Al mundo. Para tú ser una nueva criatura tienes que morir al mundo. En Juan capítulo 3, la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo. Es cuando él no entendió esta frase. Tiene que nacer de nuevo. Como yo, ya un viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre para volver otra vez a nacer. No era eso lo que quería decir. Tú tienes que morir al viejo yo, a la carne, a las pasiones de este mundo, de esta carne. Tú tienes que morir para ser una nueva criatura en Cristo Jesús y empezar una nueva vida, agradando a Dios, santificándote a Él. Dios nos ve así, una nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, y
cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús y nosotros creemos en Él y nosotros le aceptamos, entonces, ¿qué somos? Si somos nueva criatura, ¿qué somos entonces? ¿Qué dice el versículo? Vámonos al versículo de capítulo 1 de Efesios, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué somos? ¿Somos santificados? ¿Somos separados del mundo? ¿Y ahora qué somos? Adoptados. Adoptados, hijo suyo. Mira qué bonito. Dios no puede tener hijos pecadores, porque Él no es pecador. Él no tiene ninguna relación con el pecado, hermano. Entonces por eso encontramos muchas personas que dicen es que todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que somos criatura suya. Todos somos creados. Somos hechura del Creador. Tenemos un mismo diseño. A semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. A todos. Pero hijo de Dios no puede tener hijos pecadores. El único que tiene hijos pecadores es Satanás. ¿O no lo dice la Escritura? El que practica el pecado es de Satanás, no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 2 y capítulo 3, lo puede estudiar allí. El que da hijos pecadores es Satanás. Porque es el padre de ¿qué? De la mentira. Escucha, Dios tiene hijos espirituales. Hijos que le alaben en espíritu y en verdad. Y esto lleva un proceso. Lleva un proceso, hermanos. Para adoptar a un hijo, tú sabes que tiene un proceso. Yo nunca he adoptado un hijo, pero sí que más o menos he visto cómo lo hacen. El padre tiene que renunciar a ese hijo, a ser el padre de ese hijo, ¿o no? Claro que sí, que tiene que renunciar a la paternidad de ese hijo para cederle ese cargo a otra persona, ¿o no? Claro que sí. Esa otra persona que va a adoptar a ese hijo tiene que hacer unos trámites. ¿Para qué? Para que ese hijo lleve su apellido. Y mientras que eso no se realiza, ese hijo no es adoptivo o legítimo de esta nueva familia. Ahora, una vez que ya ese hijo adquiere ese nuevo apellido, entonces sí puede disfrutar ¿de qué? De todo lo que tiene esa nueva familia, porque es su hijo. Ahora es heredero. Puede heredar todo lo que tienen esos padres cuando esos padres se mueran. Puede disfrutar de esas casas, de toda la riqueza que tenga. Puede vivir una vida que en otro hogar. Y lleva un proceso. Y este proceso, hermanos, de adopción necesita ¿qué? Un cambio, ¿o no? Necesita un cambio. Ya tú no vas a vivir con los padres que te engendraron, tú vas a vivir ¿a dónde? Con los padres que te han adoptado. ¿Y nosotros dónde nacimos? ¿Qué somos? ¿Qué dice la Escritura que nosotros somos? Somos pecadores ¿de qué? Por naturaleza. Por naturaleza somos pecadores, hermanos. Y ahora cuando somos adoptados en Cristo Jesús, ¿qué somos?
Ahora, hijos espirituales. No tenemos que ver nada con el pecado, hermano. Tenemos que separarnos del pecado. ¿Sabe por qué hay tanta dureza en el corazón de las personas que no quieren aceptar a Cristo Jesús? Porque nos mezclamos, hermanos. Porque los cristianos nos estamos mezclando con los del mundo y ya no sabemos si eres cristiano o eres del mundo. Y ahora, ¿qué es lo que dicen? Somos iguales. ¿O no? Somos iguales, hermano. Es tiempo que si tú eres cristiano, tú te identifiques como cristiano y te apartes, hermano, de las cosas del mundo. De lo contrario, no somos más que religiosos. ¿Sí? El que está mezclado, el que está ligado a la cosa del mundo, no es más que un religioso. Hermano, yo siempre he dicho, a mí me gustaría estar en una iglesia que ore, una iglesia que alabe al Señor, una iglesia que practique, hermano, la santidad, que se identifique lo que eres. Somos hijos de Dios. Hermano, Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros estemos siempre delante de Él, alabándole, glorificándole, dándole honra y gloria. Bueno, el plan de salvación de Dios no incluye la salvación y la transformación personal únicamente. Escucha bien. Un cristiano no solamente tiene la transformación y la salvación personal. ¿Qué más tiene un cristiano? Tiene una relación segura con el Padre. Escucha bien. Cuando adoptan a un hijo, le cambian el apellido, hay un testamento, y ese hijo, ¿cómo está? ¿Abandonado o está en un hogar seguro? ¿Tiene un futuro seguro o no? Entonces, si Dios nos ha adoptado a nosotros podemos estar tranquilos, podemos tener paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Los creyentes en Cristo Jesús no son adoptados. Pero la Biblia dice adoptado. Le vuelvo a decir que tenemos una Biblia traducida. En el original no existe la palabra adoptado. Existe, ¿sabe qué? Posición de hijo. Es lo único que existe. En el original lo que hay es posición de hijo. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Adoptados o somos hijos? Yo no sé tú qué eres, pero yo me considero ser hijo de Dios. Luego lo vamos a ver que dice heredero y coheredero de la gracia, o sea, doblemente heredero. ¿Lo sabía? Heredero y coheredero de la gracia divina. Hermanos, tú no eres una persona adoptada únicamente. Tú tienes todos los privilegios, hermano. ¿De qué? De un hijo de Dios. Si practica la santidad y vive una vida agradable para el Señor. ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos ese privilegio? Bueno, eso no depende de mí. Eso no depende de ti. ¿O sí depende de ti o qué? ¿No? ¿Depende de qué? Del propósito divino de Dios. Escucha bien, dice la Escritura, ahí el verso dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, fue la voluntad de Dios escogernos. Enviar a su Hijo Jesús a morir por todo para que nosotros tengamos gracia.
¿Sabe lo que es la voluntad de una persona? Cuando una persona deja un testamento, deja una voluntad. ¿Cierto, no? No sé si sabe lo que es un testamento. Se hace un testamento y siempre cuando se muere una persona, bueno, aquí en España esperan creo que 15 días para leer la voluntad de ese muerto, creo, ¿no? Y la voluntad se lee. Ahí está, a quien que él quiere que se haga con la herencia, con lo que él tenía. Le dejo tanto mire a fulano, tanto mire a fulano, la casa se lo dejo a fulano y se reparte, ¿no? Él reparte todo, pero nadie lo sabe, está ahí en este testamento que solo lo sabe ¿quién? El notario o el abogado. Escuché una vez un famoso que era coleccionista y este hombre se dedicaba a comprar cosas que tenían mucho valor, pinturas y cosas de valor. Él tenía un hijo y su hijo tenía una enfermedad incurable y antes de que el hijo se muriera, él fue y lo llevó a donde una persona de esos que se dedican a dibujar, a pintar, la persona, un pintor, y le dice que quiere que le haga un retrato de su hijo. Y el pintor le hizo el retrato de su hijo y lo tenía ahí en la pared. Estaba ahí, tenía todas las otras cosas bien guardadas, pero ahí en la pared de su casa tenía el retrato de su hijo. Y en el testamento, antes de él morir, él escribió su voluntad. Todo lo que tenía que ir a una subasta. El abogado cogió el testamento, lo vio lo que decía ahí, y él empezó a promocionar una subasta, puso la fecha, el día de esa subasta. Vinieron gente trajeada con mucho dinero, todo el salón lleno de muchas personas importantes porque venían a comprar unas pinturas que eran bastante caras. Este hombre, aparte de tener a ese hijo que murió, tenía un jardinero. El jardinero conocía la casa, conocía bien a este señor y sabía cuánto significaba lo que había en esa casa. Cuando están en la subasta, el hombre que va a presentar la subasta, él saca el retrato de su hijo, del hijo del hombre, y lo pone ahí. Y empieza a... ¿Cuánto da 1,000? ¿Cuánto da 500? Nadie dice nada. Nadie, ¿a quién le iba a interesar la foto del hijo de ese hombre? A ellos les interesaban los cuadros que tenían valores. Nadie quería apostar por el cuadro del hijo. Sin embargo, el jardinero que estaba ahí detrás viendo lo que iban a hacer, levantó la mano y dijo: yo doy 1,500. Y empezó el de la subasta a decir: ¿cuánto dan? 1,600, 1,700. Nadie decía nada. A la 1, a la 2, a la 3 se cierra la subasta. El mundo se queda así espantado y dice: ¿cómo? ¿Pero cómo que se cierra la subasta si apenas no empieza? Dice: sí, se cierra la subasta. Dice: porque aquí en el testamento, fulano de tal dice que el que compre la foto de su hijo se quedaría con todo. Todo con la mano en la cabeza. Pero ¿cómo? Era la voluntad. Era la voluntad de ese famoso. El que comprara el retrato de su hijo se iba a quedar con toda la fortuna que tenía ese hombre. Entonces, ¿quién fue que se la quedó? El jardinero, porque era el único que sabía el valor que tenía la foto de ese hijo. Esa era su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios con cada uno de nosotros? Escogernos
en Cristo Jesús, ¿para qué? Para alabanza de su nombre. Ahora la pregunta está, ¿qué valor tiene Jesús para ti? ¿Qué valor tiene el Hijo de Dios? Que Él lo envió a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros. Solamente una persona que sepa cuál es el valor que tiene para Dios. La sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, cree en Él y le acepta, le recibe como su Salvador. Y dedica su vida para agradar, para alabarle a Él, para darle honra y gloria. Pero no solo por un día, no por una emoción, sino para siempre, hermano. Para siempre. Porque Él hace un testamento, Él te pone el apellido. ¿Qué dice la Escritura? Mío eres tú. Mío eres tú. Hermano, y de la única manera que nosotros podemos ser hijos de Dios, no adoptivos, sino legítimos herederos, y que podemos disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene en el cielo preparadas. Jesús dijo que Él se iba a preparar lugar para que donde Él esté, vosotros también estéis. Yo no sé qué morada tú quieres tener cuando tú termines tu vida aquí en esta tierra. Yo no sé a dónde tú quieres ir. Igual tú quieres ir allí a esa morada de vida eterna, pero te quiero decir, hermanos, que sí, y amigos, que si tú no crees en el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, y no que yo diga, no, pero yo creo, yo soy hijo de Dios, pero si tú no dejas las cosas de este mundo, todas las pasiones de este mundo, y si tú no te apartas y deja que Dios te separe de las cosas del mundo y que tú le vivas agradándole solamente a Él, yo te digo, siempre lo he dicho, no te alistes. No te alistes porque allí tú no vas a ir. Tú no vas a entrar allí, hermanos. Allí te entra, ¿sabe quién es que te entra? ¿Qué dice la Escritura? La conexión que tú tienes con el Padre es a través del Espíritu Santo, ¿o no? Es a través del Espíritu Santo. Y el que no tenga el Espíritu Santo, no se aliste, hermano. No se aliste. Procuremos siempre que en nuestro corazón nosotros tengamos el sello del Espíritu Santo, que es el que nos conecta con Dios el Padre. Creemos en Cristo Jesús, que Él es Dios, que Él murió, que Él resucitó y que Él está ahí intercediendo por nosotros. Y una vez que tú le aceptas y que tú lo crees, el Espíritu Santo viene y entra a ti, te capacita y te da las fuerzas y te quita el deseo carnal que hay en ti y pone un deseo espiritual, pone paz, pone gozo, te conecta con Dios. Y ya tú no puedes dejar de orar, de leer la Biblia y de ver lo precioso que es Dios y las bendiciones que Él tiene para ti. Cambia tu rostro, cambia todo tu ser, cambia tus emociones. Te da alegría, siente paz. Y si tú no tienes esa paz y esa armonía, esa conexión con Dios, entonces ten cuidado, pídele al Señor que te ayude a dejar esas cosas carnales que te conectan a las cosas del mundo, hermano. Mire, fornicario, adúltero, mentiroso, borracho, homicida, etcétera, etcétera. Dice que no entrarán ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y si tú estás apegado, atado a algunas de estas cosas que no agradan a Dios, córtale.
Pídele a Dios que corte ese cordón umbilical que te une a las cosas del mundo, que te separe. ¿Sabe cómo le hace? Los niños están ahí, ¿verdad? Cuando nace un niño, nace pegado por un cordón que tienen que cortarlo para separarlo de la mamá, ¿o no? Y ya empieza a ser que independiente. La mamá tiene que seguir alimentándolo, pero ella empieza a ser independiente, ¿no? Nosotros espiritualmente tenemos que ser así, tenemos que dejar que Dios corte el cordón umbilical que nos une a la cosa del mundo y que nos conecte